Bienvenidos a la segunda versión de EmailCoff Back to Office, del 10 al 12 de noviembre en formato 100% digital, para stands, webinars y pausas activas. Este evento congrega productos y servicios relacionados con el mercado de las oficinas. Contamos con charlas de expertos como la empresa We Are Content y la de Tomás Flores del MBA de la Universidad Bernardo Higgins, entre otros connotados expositores. Inscríbete en el enlace enviado a tu correo electrónico, Revista Mercado Oficinas, o en el link que aparece en todas nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!
Hola, muy buenos días a todos los que se están conectando el día de hoy a nuestro webinar de podcasting. Estamos muy felices porque realmente estamos como preparando este podcast hace mucho tiempo. Es un formato que nos llamó muchísimo la atención. Entonces, pues bienvenidos todos los que se están conectando. Eh, Vamos a dar unos minuticos mientras terminan de llegar todas las personas que se inscribieron. Eh, para aprovechar este espacio, me gustaría que poco a poco nuestros asistentes nos vayan contando ahí en el chat cuántos de ustedes ya tienen un canal de podcast al aire, cuántos ya le han creído a este formato o tal vez cuántos no conocen muy bien y esta es la primera vez que van a interactuar con el tema y les llama la atención, cuáles le tienen un poquito de miedo pero ya han ido pensando en incursionar en este mundo del podcast. Me gustaría leerlos un poco y que nos cuenten entonces en qué estado están en el mundo del podcast y en un momentico ya vamos a iniciar con el tema principal que va a estar bastante interesante. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Alexandre, muchas gracias por tus saludos. Estamos muy felices de que se hayan podido conectar. Hola. Bueno, confírmenme cuántos ya tienen un canal de podcast al aire. Bueno, Daniela, y nos cuenta, la verdad es que es difícil ser constante, ¿no? A veces en estos formatos la constancia es muy importante, entonces sí, retomar, volver a retomar es muy común cuando uno está empezando. Bueno, yo creo que si me confirman que ya hay varias personas conectadas. La verdad es que queremos iniciar puntual porque tenemos muchísima información valiosa que compartir el día de hoy. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Juanita Holguín, yo soy la cabeza comercial de We Are Content. Estamos, como les decía, todos muy contentos con el formato de podcast. Yo principalmente soy muy apasionada también, así como Alexandra, en el tema de la radio, en el tema del audio, y por eso es que hoy decidimos abrir este espacio y tener un súper invitado para ustedes y para que realmente podamos profundizar y aprender muchísimo más, que el podcast puede ser para todos y puede ser muy útil como herramienta de contenido en nuestra estrategia digital. Así que yo creo que siendo ya 11:03 podemos empezar y quiero presentarles entonces a Carlos Portela, nuestro invitado. Carlos, bienvenido a nuestro podcast del Hola día de Juanita, ¿cómo hoy. estás? Saludo a todos los que se están conectando, por ahí estaba leyendo los comentarios, creo que hay buenas expectativas. Gracias por invitarme, yo realmente soy feliz hablando de podcast, me apasiona un montón el formato y me gusta compartir con las personas lo que sé, entonces espero poder traerles información que sea relevante para ustedes. Bueno, muy contentos de tenerte aquí. Yo creo que lo primero que quiero que nos cuentes, Carlos, y realmente es muy interesante, es un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste al mundo del podcast? Entiendo que tú eres un publicista que termina amando este formato. Cuéntanos de dónde viene esta pasión, cómo empezaste. Bueno, les voy a hacer el resumen ejecutivo un poco. Bueno, yo soy publicista, llevo por lo menos unos 25 años metido en el medio de la publicidad. Estuve como 10 años trabajando como creativo en agencias de publicidad, haciendo creatividad pura y dura, siempre como muy enfocado al mercadeo, a la estrategia, siempre me gustó muchísimo eso. Y hace 14 años se me prende el bombillo del emprendimiento y monto una productora de sonido que se llama Radio Bemba.
Con Radio Bemba ya llevo 14 años produciendo todo tipo de contenido en audio para publicidad, para cine, para televisión, músicas originales. Bueno, he hecho un montón de cosas durante este tiempo, trabajando para agencias, para productoras, con directores, bueno, en fin. Y hace más o menos unos 4 años, 3 años, en búsqueda, comencé como una búsqueda de nuevas ideas para trabajar en nuevos mercados. Y dentro de todas esas búsquedas, llegué a los podcasts, primero como oyente, y me empezó a llamar la atención el formato que viene creciendo desde hace un montón de tiempo. O sea, la palabra podcast como tal existe, se acuñó el término hace ya más o menos unos 14 años, una cosa así, hace un montón de tiempo. Y empiezo a empaparme del podcast, a aprender, a conocer, a hacer pilotos, y realmente lo que he encontrado es un formato que me apasiona brutalmente porque le permite a uno crear contenido desde muchos tópicos, expresarse libremente. Es un formato que es muy versátil. Y en estos años que llevo haciendo pilotos, pruebas, errores, publicando cosas, aprendiendo cada vez más, pues lo único que he logrado es como enamorarme mucho más del formato. Y por eso estoy acá, por eso estoy aquí haciendo podcast ahora, aprendiendo, asesorando, ayudando a gente a crear, a tener como contenido que sea relevante. Y en esas estoy, ese es el resumen ejecutivo. Bueno, no, la verdad es que a mí también siempre me ha apasionado mucho el formato y todo el tema del audio. De hecho, yo siempre he sido una de esas personas que ha querido hacer un podcast, pero no ha sabido cómo arrancar. Ahí en el chat nos contaban algunos que han hecho 2 episodios y al final nunca salieron al aire o lo dejaron y después quisieron retomar, ¿no? Entonces, creo que muchos hemos estado en esa posición. Y pues justamente el día de hoy buscamos con este webinar que todos podamos entender cuál es, cómo arrancamos bien, porque esto puede ser para todos. Entonces, nada, Carlos, pues entrando en materia, ¿por qué todos quieren, pero no todos saben cómo? Listo, voy a compartir un momento pantalla para que podamos entrar a la presentación. Perfecto. Aprovecho y todos los que tengan preguntas nos pueden ir escribiendo en el chat, nos pueden ir dejando sus consultas a medida de que va pasando el webinar y al final pues vamos a retomar un poco esas preguntas y también pues vamos a ver si no alcanza el tiempo pues las iremos construyendo entre todos. Bueno, ¿por qué le pusimos a este podcast Todos quieren, pero no todos saben cómo? Porque creo que hay un interés muy grande en este momento por el formato, no solamente por personas comunes y corrientes, sino también hay empresas, hay corporaciones, medios de comunicación. Hay muchas miradas puestas en el formato y porque es un formato muy atractivo, pero es muy común encontrarse con personas que realmente no saben mucho cómo funciona, cómo se publica, cómo se crea, hasta dónde puedo llegar, qué beneficios puedo tener. Entonces, creo que este es un título que vale la pena para este podcast nuestro. Vamos a comenzar porque todos quieren. Hay cosas que están pasando en todo el mundo. O sea, por un lado, el consumo de este formato va creciendo en todo el planeta. ¿Sí? La penetración hoy en día es bastante alta. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 37% de la población asegura haber escuchado un podcast en el último mes. En España ese porcentaje es todavía más alto, está por el 41%. Colombia, por ejemplo, en este momento es uno de los países de habla hispana con mayor consumo de podcast según una encuesta que se hace en Latinoamérica que se llama, bueno, se me olvidó el nombre, una encuesta que salió hace poco, y Colombia en este momento está escuchando mucho contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está buscando y encontrando todo tipo de contenido y ha venido encontrando en los podcasts una forma agradable, fácil y cercana de aprender cosas, de profundizar en temas que le apasionan y por otro lado de entretenerse, de encontrar entretenimiento. Y donde hay grandes audiencias cautivas, pues hay mucha data y ustedes saben que todo el mundo ama la data en este momento. Por otro lado, en el planeta cada día hay más podcasters. O sea, se estima que para abril de este año
había más de 2 millones de podcasts y alrededor casi 48 millones de episodios en todo el planeta, ¿sí? Para tener un punto de referencia del crecimiento que ha tenido el consumo en los últimos años, en 2018 se hablaba alrededor de 500.000 programas y de 18 millones de episodios, o sea, el crecimiento ha sido exponencial. Hay un montón de contenido, cada vez hay más podcasts al aire. Y detrás de esos 2 millones de podcasts, produciéndolos, hay personas comunes y corrientes, productores independientes, historiadores, hay grandes empresas, marcas, medios de comunicación, hippies, celebridades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hay tirapiedras, conspiranoicos, o sea, hay toda clase de personas y corporaciones detrás produciendo contenido todos los días. ¿Mm? Y esto en esencia pasa porque el podcasting es muy democrático, si se piensa en lo fácil que es producirlo. Y este fácil que es producirlo lo pongo entre comillas muy grandes porque si bien una persona con un smartphone decente o manos libres y una app gratuita y una idea podría hacer un podcast y publicarlo, pues esto no garantiza un buen producto final en términos de contenido y de calidad. Pero bueno, es muy democrático por eso. Y por otro lado, el podcasting ofrece la posibilidad de hablar de cualquier cosa libremente, sin censura. Es muy difícil censurar un podcast. Se puede hablar con profundidad de las cosas, de lo que uno quiera, sin grandes inversiones de presupuesto en comparación con otros formatos, por ejemplo. Bueno, ojo, eso no quiere decir que sea gratis producirlo. Tampoco que se pueda hacer cualquier cosa con 3 pesos, pero tampoco que se necesiten grandes sumas de dinero para hacer un buen podcast. En la práctica, el presupuesto de un podcast termina definiéndose por el bolsillo de cada cual, por las ideas, por los formatos y los objetivos que se persiguen, que persiga cada cual. Por otro lado, ¿por qué todo el mundo quiere? Bueno, para nadie es un misterio que la radio, al igual que otros medios convencionales, vienen en caída libre perdiendo audiencia desde hace mucho tiempo. O sea, todos sabemos que cada vez hay menos personas, y en especial las nuevas generaciones, que estén dispuestas a sentarse frente a la radio, a escuchar música o noticias. Y cada vez hay muchas menos personas que estén dispuestas a escuchar una tanda de publicidad. Desde hace más de una década, la radio enfrenta ese reto que le plantea seguir siendo relevante para las audiencias, y lo mismo para muchos medios convencionales. Y la forma en que consumimos información hoy en día nos da la posibilidad de ser selectivos, lo sabemos, de definir qué queremos escuchar, cuándo y en dónde. Y si algo no nos gusta, pues simplemente le damos la espalda y pues no pasa nada. ¿Mm? Y en este orden de ideas, el podcasting le está ofreciendo a los medios tradicionales la posibilidad de conectar con esas audiencias jóvenes que nativamente consumen información de otra forma, y también de reconectar con audiencias que ya se habían perdido, que simplemente se aburrieron de lo que estaban recibiendo. Por eso es que vemos que en este momento todos los medios están haciendo podcast. Los medios, los que eran las revistas, los periódicos, las emisoras de radio, los programas de televisión, los magazines, todo el mundo está haciendo podcast. Todo el mundo quiere tener un podcast. ¿Por qué todo el mundo quiere? Aquí hay algo muy bonito, y es que el podcast tiene un rol que es muy importante dentro de los formatos que nos ofrece el mundo digital. Hoy en día, y me corrigen si me equivoco, gran parte de nuestro tiempo la pasamos frente a las pantallas. Estudiamos, trabajamos, nos relacionamos con nuestros amigos, peleamos, nos informamos, decidimos qué comer, qué comprar, qué ponernos, a dónde viajar, dónde hospedarnos, qué ruta tomar, vamos al banco, vemos películas, series, todo esto frente a una pantalla. Y eso, pues no sé si esté bien o esté mal, o sea, ese no es el tema de hoy, es el mundo en el que estamos, o sea, esto difícilmente va a cambiar. ¿Mm? Y en medio de tanta saturación de pantallas, porque eso termina agotando, ¿sí? El podcast nos ofrece la posibilidad de descansar de esas pantallas y al mismo tiempo seguir aprendiendo, consumiendo información, consumiendo entretenimiento, sin dejar de lado nuestros smartphones, ¿sí? Porque pues dormimos con esto al lado. Pero eso es algo muy bonito del podcast, esa posibilidad de descansar de las pantallas, de seguir consumiendo información, de seguir conectado,
pero sin estar pegado a una pantalla. Por ejemplo, Clubhouse es un ejemplo muy claro de esto. Esta red social ha tenido un gran éxito y yo creo que eso demuestra que estábamos necesitando volver a escucharnos y tener conversaciones sensatas, lejos de las posturas que solemos tener en redes como Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? En estos días leía que un podcast es como una llamada de un buen amigo que te llama para contarte algo. Y los podcasts ofrecen eso. La gente cuando se sienta a escuchar un podcast le dedica 30 minutos de su tiempo, de su día, a un desconocido a que le cuente cosas al oído. Hay una relación muy íntima entre el podcaster y quien lo escucha. Y la gente realmente le saca un tiempo a las personas para escuchar podcasts. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es bonito. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. De hecho, iba a contar ahí una anécdota, pero yo soy fiel amante de los podcasts porque también siento que lo acompañan a uno mientras uno puede estar lavando los platos, haciendo como cocinando, como cosas de la casa. Tú pones el podcast y escuchas una entrevista súper interesante o aprendes algo nuevo. Entonces, como que ese valor que también te da el formato de no tener que estar pegado viendo, sino que poniendo atención y escuchando, pues logras empezar a entender la información y te entretiene de alguna manera. A mí se me pasa súper rápido el tiempo cuando estoy cocinando mientras escucho un podcast, ¿no? Sí, sí, a mí también. Para mí es un momento como que estoy solo, no, o sea, no le paro bolas a nadie más, sino que estoy escuchando ahí lo que me están diciendo. Es muy chévere. Así es, y no, y todo lo que lo que nos has contado hasta el momento, pues sin duda demuestra como este crecimiento que ha tenido el formato, por ejemplo, en un país como Colombia. Yo creo que dentro del mundo de contenidos el podcast ha ido escalando en relevancia como formato, pero me queda una duda y yo creo que es algo que creo que a los oyentes que están acá acompañándonos también les pasa y es, yo veo a veces los podcasts como un tema de algo de pronto de marca personal o algo que hacen expertos o algo que hacen medios. ¿Cómo funciona para una empresa? O sea, si yo vendo un servicio como content marketing o cómo funcionaría un podcast. O sea, realmente tenemos oportunidades del lado empresarial para utilizar este formato y para que el formato se adapte a nuestros objetivos. Sí, la verdad sí existen muchas formas. O sea, lo que yo les decía hace un rato, el podcast es una herramienta muy versátil. Bueno, el podcast es una herramienta muy versátil y muy poderosa que puede servir para muchos objetivos, no solamente para personas comunes y corrientes, sino también para empresas y corporaciones. Pero yo tengo algunos ejemplos que les quiero compartir de podcast corporativos y de marca, pero antes de hablar de esos ejemplos de empresas o corporaciones que están haciendo un buen uso del formato, vale la pena entender que en este momento se está hablando de la diferencia entre un podcast corporativo y un podcast de marca. Un podcast corporativo es un programa que tiene el foco 100% en la empresa. Se trata solo de usted, de la empresa, de lo que hace, cómo lo hace, de sus productos o sus servicios. Mejor dicho, usted es el centro del fucking universo, ¿sí? Si usted quiere alardear de eso y sacarle beneficios, lo puede hacer, ¿sí? Y ojo, eso no está mal si de verdad usted es el centro del universo, ¿sí? Uno puede hacer un podcast que yo hago esto, hago lo otro, hablo de mis valores corporativos, hablo de lo que vendo, de cómo lo hago, o sea, no sé, si yo soy Ferrari, puedo tener un podcast que hable de mis carros y de cómo hago mis motores y cómo desarrollo tecnología alrededor de esos carros tan hermosos y pues, eso es válido, ¿no? Pero hay otra cosa que son los podcasts de marca, que son programas que están diseñados para oyentes producidos por su empresa. Ahí no estás hablando de ti todo el tiempo, sino que las marcas piensan y actúan de otra forma, piensan como si fueran más un medio de comunicación, buscando hacer programas auténticos, con contenido mucho más relevante en términos de entretenimiento, ¿cierto? Ya no tanto como de información. Y lo que buscan es conectar de verdad con personas que quieran pasar su valioso tiempo escuchándolo a uno, porque vuelvo y les digo, o sea, cuando alguien se sienta a escuchar un podcast, no tiene cabeza para nada más. Además que es muy íntimo porque más o menos el 90% de los podcasts se escuchan por dispositivos móviles. ¿Eso qué quiere decir? Que pones tus audífonos, ¿sí? Bloqueas el mundo exterior
y le dedicas un tiempo a esa persona. Entonces, un podcast de marca está pensado más como de esa forma, de ofrecer ese contenido a las personas y conectarse con las personas de una forma más auténtica. Aquí no le estás vendiendo nada a la gente, te estás desconectando con ellas. Hay muchos casos de podcast corporativos y de marca por todo el mundo. McDonald's tiene podcast, Uber, Netflix, HBO, Chanel, Gucci, BBVA. O sea, hay varios casos que son muy interesantes. Yo quisiera hablarles de unos casos pequeños locales que están chéveres, que han encontrado el formato y lo están usando de buena manera. Pero, por ejemplo, como empresa o corporación, uno puede usar los podcasts para muchas cosas. Hacia adentro, por ejemplo, para motivar grandes fuerzas de ventas y hacerlas crecer, para arraigar valores corporativos como una herramienta de gestión de cambio y de recursos humanos. Es muy válido cuando tienes una corporación donde tienes 5.000 colaboradores. En estos días, ayer estaba leyendo el caso de una empresa española, no me acuerdo el nombre, pero que tiene más o menos unos 5.000 empleados, y con el tema de la pandemia, pues mandaron a todo el mundo para la casa, sí, y pues como que la gente no entendía ni qué iba a pasar después, y empezaron a enviarles al principio videos de un gerente de comunicaciones hablándoles de la pandemia, de lo que iba a pasar, de cómo nos íbamos a organizar, pero realmente se volvió muy complicado la comunicación por este medio, y crearon un podcast corporativo para alinear a las personas hacia el nuevo camino que tenían que encontrar de trabajo, que era trabajar todo el mundo en casa. Imagínate mandar 5.000 personas a la casa a trabajar. ¿Cómo los coordinas? ¿Cómo los mantienes alineados, motivados, que no sientan que la empresa se esfumó? ¿Sí? Y ese es un caso muy interesante de cómo puede servir para mantener a la gente unida trabajando, como y hacia afuera, como les contaba, uno puede hacer un podcast corporativo para contarle a las personas lo que hago como empresa, cómo lo hago, en qué creo. Quiero hablarles de Mary Kay Colombia. No sé si conocen esta empresa. Es una empresa grandísima que vende productos de belleza por catálogo y tiene una red de distribución de colaboradoras gigantesca en Colombia. Y ellos han encontrado en el formato una forma de hacer varias cosas. Ellos tienen un podcast que se llama El Poder del Rosa. Este es un ejemplo de un podcast bastante austero, que se ha producido sin mucho presupuesto, que gran parte del contenido lo desarrollan internamente con las directoras nacionales de ventas, con el equipo gráfico que tienen in-house. Y es un podcast muy bonito porque si bien es un podcast de bajo presupuesto, se ha consolidado como una herramienta muy chévere para mantener a la fuerza de ventas motivada. Ellas tienen, hay unas personas que son las directoras nacionales de ventas, que son el faro a seguir de todo ese poco de mujeres que hacen parte de la fuerza de ventas. Entonces, detrás del poder del Rosa, se llama el podcast, detrás del poder del Rosa hay episodios donde cada nacional de ventas sale a contar su propia historia de cómo pasó de ser una ama de casa convencional, relegada, a convertirse en una mujer empoderada, con trabajo, que aportaba a la casa, que pasó de ser, lo que les digo, una ama de casa relegada a andar en una camioneta Audi rosada que le regaló la corporación, y de estar en París tomándose un café por allá. Y entonces le cuentan, los episodios son esas nacionales de ventas contando su testimonio y diciéndole a su fuerza de ventas: hágale que usted también puede. Han habido casos de personas que se han unido a Mary Kay Colombia cuando llegan al podcast y encuentran esas historias. Mujeres que no tenían ni idea, que no conocían el modelo de negocio, llegan al podcast y dicen: oiga, si esta nena puede, yo también puedo. Y han encontrado, aparte de mantener motivada su fuerza de ventas, han podido captar nuevas personas para que hagan parte de la organización. Las mismas vendedoras usan el podcast para ayudarse a crecer su red de negocio y contarles a otras personas: mire lo que pasa acá, mire cómo funciona esto. En el poder del Rosa también
usan mucho, bueno, Mary Kay Colombia tiene una filosofía corporativa que está muy arraigada a la historia de Mary Kay Ash, que fue la fundadora de Mary Kay Corp. Y Mary Kay Ash creía siempre en el poder femenino y dejó casi una Biblia de por qué una mujer puede, no sé qué, y ellas hablan mucho de Mary Kay Ash y del ejemplo de ella. Una mujer que, no sé, creo que al cabo de los 5 años, cuando empezó a crecer su red de trabajo y a montar su empresa y de ser exitosa, se fue a Cadillac y compró 50 Cadillacs y los mandó a pintar de rosado todos y se los regaló a todas sus vendedoras. Y desde ahí viene la tradición de los autos rosados. Audi tiene un Pantone que es el rosa Mary Kay, por ejemplo. Y entonces todos esos valores corporativos los transmiten a través del podcast de una manera muy auténtica. No sé, les quiero mostrar un poquito acá. ¿Dónde está? Les quiero mostrar un poquito acá el poder del rosa. Cómo se ve, por ejemplo. Así se ve el podcast de ellas, de ellos. Como les digo, la imagen lo han desarrollado ellos. Ellos han buscado la forma de ir perfeccionando el formato, entregándole micrófonos de solapa a las vendedoras, digo, a las nacionales de ventas para que puedan grabar de una forma más decente. Aquí tenemos como un tráiler, escuchémoslo. El poder del rosa ha llegado a incursionar a este mundo de los podcasts para compartir temas actuales y de interés para mujeres como tú, que desarrollan múltiples roles en la sociedad, que aprovechan al máximo nos cautivan con temas como liderazgo, inteligencia emocional, personal branding y mucho más. Ya estás más cerca de brillar. Toma el control de tu vida y prepárate para vivir momentos extraordinarios. Para más información ingresa a www.marykay.com.co y descubre cómo hacerlo. Iniciamos la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Recibe el poder del rosa y prepárate para demostrarle al mundo lo que una mujer puede. Este caso, Carlos, también me parece muy interesante porque finalmente tiene una identidad muy clara y conoce muy bien a su audiencia, o sea, entiende perfectamente hasta en el lenguaje cómo quiere ser tan cercano a estas mujeres, los dolores que tienen, las herramientas que tú les puedes dar para empoderarlas. Entonces creo que ese conocimiento de audiencia también tiene un gran impacto en este caso. Sí, sí, sí. A mí me parece un ejemplo muy bonito y les ha funcionado muy bien. Les ha funcionado muy bien. Y están muy juiciosos pensando en sus próximas temporadas y todo. Es un ejemplo chévere. Otro ejemplo que tengo del que les quería hablar es hay un proyecto educativo que se llama Gimnasio El Bosque, que obviamente la pandemia lo cogió y, o sea, el proyecto educativo arrancó en el 2019. Arrancan con el proyecto educativo. Es un colegio que tiene un programa educativo muy chévere. Bueno, y llega la pandemia en el 2020, apenas llevaban un año arrancando con el proyecto y la deserción, ustedes saben que en los colegios estuvo altísima también. Y como todo el mundo tuvieron que ver cómo reaccionar rápido e implementar una estrategia digital que les permitiera no perder todos sus alumnos. Bueno, ellas organizaron su estrategia digital pronto y vieron en el podcast la posibilidad de hacer dos cosas. Una, seguir conectados con los padres de familia, ¿cierto? Y otra, usar los podcasts como herramienta para la estrategia digital de educación. Entonces, por un lado hicieron un podcast que se llama Los colores del gimnasio del bosque, en el que por medio de entrevistas con las fundadoras del colegio, hablaban del modelo educativo, hablaban de la trayectoria de ellas como tal. Si esto era así, era totalmente corporativo con toda. ¿Quién es usted? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su maestría, su doctorado? Y cómo se fue desarrollando el modelo educativo, no sé qué. Y de esa forma pudieron contar a los papás un montón de cosas y hacerles ver que no era simplemente
un colegio chiquitico que estaba arrancando, sino que detrás había un montón de fundamento que estaba siendo inclusive avalado y respetado y aplaudido en otros países del mundo. ¿Sí? El modelo educativo, la directora, es una pelada muy pila que lleva toda su vida estudiando, es la consentida del bosque, bueno, ha estudiado un montón de cosas, tiene doctorados, todo. La invitan a España, la invitan a Nueva York, a México, a Estados Unidos, Argentina, a exponer su modelo educativo, porque realmente es un modelo educativo bien pilo. Y los papás no conocían todo eso. Entonces, por un lado lo usaron de esa forma, por otro lado hicieron otro podcast que era La Hora del Cuento, es un colegio que promueve el bilingüismo y lograron, porque una de las preocupaciones era cómo vamos a sentar a niños tan pequeños a un computador todo el día también, 4 o 5 horas un niño prendido a un computador, un niño de 4 años, de 6 años, eso no tiene mucho sentido. Entonces, por medio de los podcasts, crearon La Hora del Cuento y pusieron a sus profesores a leer historias, a leer cuentos en inglés que hacían parte del programa académico de la lengua. Y le ofrecían a los papás la posibilidad de conectarse con sus hijos, a escuchar historias, a vivir como ese momento bonito de sentarse con los niños a leer el cuento, pero ahora desde el audio, y los niños escuchando la voz de su profesor, de su profesora. Eso también es un ejemplo bonito de esto. Ecoteens, por ejemplo, este sí no lo tengo aquí a la mano, pero les voy a hablar de Ecoteens, que es una herramienta pedagógica, es otro caso de cómo el podcast se usa como una herramienta pedagógica. Y Ecoteens es una propuesta de gran presupuesto. Esta sí es una propuesta que tiene bastante dinero. Tiene dinero del Ministerio de Educación, del British Council y de la Embajada de Estados Unidos, si no estoy mal, donde le están apostando a un contenido de calidad impecable, bien hecho, para acercar el idioma inglés a comunidades rurales. Esto es como es un programa transmedia porque tiene mucho foco en la radio, pero también está pensado para hacer podcast. Y lo que están haciendo es creando programas donde hay una mesa de diálogo de varias personas que hablan, muchachos que promueven valores como la diversidad cultural, la diversidad sociocultural, hablan muchísimo de Colombia, de la riqueza gastronómica, turística, en fin, pero detrás hay todo un programa de enseñanza del idioma inglés. Es una herramienta que pueden descargar los profesores, los papás, que pueden descargar los chinos. Bueno, y así hay varios ejemplos de cómo se puede utilizar el podcast como una herramienta corporativa con fines netamente de marca. Y bueno, ahora preguntémonos cómo una iglesia podría usar el formato para su beneficio. En este momento, en Costa Rica se habla que el consumo, la producción de podcasts que tienen que ver con religión va disparadísimo. Imagínense a Jesus con un podcast lo que podría hacer. ¿Por qué todos quieren? Porque se está moviendo un montón de plata alrededor de esto. O sea, por un lado hay gigantes como Amazon y Spotify que están en una cruzada colosal, haciendo inversiones millonarias por todo el mundo, comprando propiedad intelectual, negociando derechos de uso, comprando redes de podcast, programas. Y esto es porque la publicidad está siendo una fuente importante de ingresos para plataformas de audio como Spotify o Amazon Music. Durante años, y lo hemos visto, pues los que sabemos de mercadeo y estamos en esto de publicidad, lo hemos visto que el gasto en publicidad ha venido disminuyendo en un montón de medios, pero por el contrario, en publicidad, en podcast, ha experimentado un crecimiento inclusive durante la pandemia. Y esto es porque los contenidos en este formato se están convirtiendo como en uno de los destinos principales para el gasto de publicidad a medida que va creciendo su popularidad y los principales distribuidores como Amazon continúan adquiriendo programas y cadenas.
Se estima que para este año el gasto en publicidad en podcast en Estados Unidos va a superar el billón de dólares y que en el 2025 va a estar por encima de los 2.5 billones de dólares. O sea, eso es plática, eso es plática. Por ejemplo, Spotify informó hace poco este año que sus ingresos por anuncios en podcast aumentaron en un 627%. Eso es un montón, 627% en el segundo trimestre del 2021. Y ellos le atribuyen este crecimiento a acuerdos importantes que hicieron de exclusividad con programas muy populares como es el caso de Joe Rogan Experience. No sé si conocen ese podcast. Rogan es un humorista, es un presentador deportivo gringo que tiene un podcast desde hace ya, desde el 2009 lanzó su podcast. Y a este man, Spotify le pagó, le dio un cheque de 100 millones de dólares solamente para que su podcast estuviera exclusivamente en Spotify. Eso es un montón de plata. Claro, él tiene un montón de descargas, a él lo escucha muchísima gente. Es un programa de entrevistas bastante curioso, a veces es chistoso, ¿no? O sea, el tipo tiene una forma muy, muy divertida de hacer entrevistas y eso lo ha hecho muy, muy popular. ¿Mm? Hay otro podcast, bueno, de ese sí tengo aquí el trailer del programa de Joe Rogan, que es buenísimo. ¿Ustedes están viendo la pantalla mía de Spotify? Sí, sí, Carlos, aquí estamos viendo de Joe Rogan. Joe Rogan Experience. Este podcast está en audio y en video. Holy shit. Dun, 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 dun. Come on, man. Do you work for the government? You're saying crazy stuff now. Bernie, what is going on? Do you have any access to the record? So is that a joint? So I'm in prison. I'm talking to my car dealer. Excuse me? Hi, how you doing? You like BMW? I'm seriously turned on by that crying. Can I really put that out there? Why is it trashing the American flag to take a knee? Isn't that a gesture of respect? I've got too much empathy. I don't like anything about this. Doug choked you up, right? We can't believe how many people enjoy the show. I thought this was actually going to last that long. You've surpassed our expectations. Why are we here? What are we doing? Let's find out. Call Her Daddy es otro ejemplo de contenido exclusivo de Spotify al que le está apostando y al que ellos le atribuyen parte como ese éxito en sus ventas de publicidad. Este es un podcast es un podcast bastante femenino, incluye consejos sobre sexo, relaciones, historias, anécdotas. Es un podcast presentado por esta chica, Alexandra Cooper. Comenzó en el 2018, hace relativamente poco, y fue un podcast que aumentó rápidamente su popularidad. O sea, pasó de tener descargas de 12,000 descargas a 2 millones de descargas en 2 meses. Eso es un montón. Venga, miramos les voy a compartir un poquito de este tráiler. Hello, 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 and welcome to Call Her Daddy. My name is Alex Cooper, aka Father Cooper, and I am the host of Call Her Daddy. My podcast consists of solo episodes where I exploit the dirty details of my own life, interviews where I sit down with big guests, and conversations with my friends and family where we just shoot the shit. You truly never know what you're going to hear on an episode of Call Her Daddy. One day, you may hear an absolutely phenomenal blowjob tip, aka the Gluck Gluck 9000 double hand twist gawk cock combo. Go check it out. Or I may sit down and debrief my own therapy session and mental health journey, or others. Nothing is off limits. Bueno, ese es un fragmento del trailer de ella. Y eso está pasando, o sea, eso está pasando con Amazon también. Amazon está adquiriendo programas como los ad. Por ejemplo, los derechos de uso de programas exclusivos. Hace poco pagó más de 20 millones de dólares por poder distribuir Smartless, que es un podcast presentado por 3 actores. Ahí está Jason Bateman, es el único que conozca, Will Arnett también. Y en eso están moviendo un montón de plata.
¿Mm? Amazon, por ejemplo, tiene la postura de, pues, si quieren convertirse en un actor en el mercado de la publicidad de audio para podcasting, necesitan ser dueños de la propiedad intelectual y eso es lo que están haciendo, invirtiendo en propiedad intelectual un montón. También están comprando herramientas para implementar publicidad programática dentro de los podcasts. El mercado de anuncios de audio está creciendo muy, muy rápido y los comportamientos de los consumidores con respecto al consumo de este formato, de los formatos de audio, es una oportunidad global realmente. ¿Mm? También los podcasters están encontrando medios para monetizar lo que hacen. Pues imagínense que ustedes tengan un podcast que le guste a todo el mundo y que llegue Spotify y te dé un cheque por $20 millones para que seas exclusivo de Spotify. Pues eso sería genial. Hace poco una mexicana este año, una cadena de televisión le dio $2 millones para que hiciera una serie documental sobre Selena. ¿Mm? Entonces, los podcasters están encontrando formas de hacer dinero, ¿sí? Casi todas las plataformas, si no todas las plataformas de hosting para podcast, ofrecen modelos para monetizar a través de publicidad programática. Muchos podcasters también están usando plataformas de crowdfunding y donaciones como Patreon. Por ejemplo, hay un podcast que es muy popular, que se llama Radio Ambulante, no sé si lo conocen, es un podcast latinoamericano a la larga, es un podcast muy bonito y ellos a través de Patreon, la última vez que los escuché tenían como $70,000 ya para la producción de su siguiente temporada. Entonces, se está moviendo plata alrededor de eso. También se pueden vender patrocinios y publicidad dentro de los episodios. Sí, y esto está funcionando muy bien hoy en día porque los anuncios y las recomendaciones que son hechas por los hosts de los podcasts son muy bien recibidas por las audiencias. Sí, la gente prefiere escuchar que el host del podcast le recomiende un producto o servicio que una cuña metida a las patadas al principio, al final o a la mitad del podcast. Entonces, formas hay, solamente hay que saber cuándo se puede monetizar y cómo monetizarlo, pero se está moviendo plata. Y aquí entramos a la siguiente parte, porque no todos saben. En términos de producción, basta escuchar contenido al azar. Es muy fácil encontrar mucho contenido mal producido, sin formato, pobres de contenido, poco auténticos. Hace un rato les decía que en teoría es muy fácil producir un podcast porque técnicamente no se requiere de hardware o software muy sofisticados. Se puede producir con una tableta, un smartphone, un computador de escritorio, usando programas que son muy fáciles de manejar. En serio, son muy, muy fáciles, a prueba de bobos. Son fáciles de conseguir, hay muchos que son gratuitos, también hay micrófonos medianamente decentes y de buen precio, pero todo esto no quiere decir que podamos mandarnos de frente sin siquiera indagar un poco de qué se trata producir un audio con una calidad aceptable. Tampoco se trata de sentarme detrás de un micrófono a ver qué se me ocurre y a ver qué va a pasar. Si bien en todo el mundo el formato ha venido sofisticándose y cada vez son más los podcasts refinados, bien producidos, con contenidos bien pensados, todavía hay mucho contenido que da pena. Porque no todos saben. El primer impulso de muchos podcasters y de la radio como tal ha sido como replicar lo que se hacía en la radio. Y esto no ha dado muy buenos resultados. La gente no quiere escuchar un podcast que sea como el copy-paste de una emisora, ¿sí? Tampoco quiere escuchar a un personaje que no es presentador, que no tiene una voz de locutor intentando serlo. O sea, si bien uno no está esperando que el host sea un celebrity en todas las oportunidades o que sea un gran locutor, tampoco está esperando que alguien te esté fingiendo algo, ¿no? Para ser un buen host no necesariamente hay que ser locutor. En la mayoría de los casos, con ser honesto es suficiente y eso lo recibe la gente mucho mejor. Mucha gente no entiende cómo el podcasting puede ayudarlos con sus metas, con sus objetivos ideales, lo que les decía hace un rato. O sea, hay muchos ojos puestos, empresas, gobiernos, iglesias, personas, asesinos en serie, partidos políticos. Mucha gente no entiende qué hacer, cómo hacerlo y qué pueden recibir del podcasting.
En serio, el podcasting es una herramienta, es un medio, un formato muy, muy, muy versátil, pero hay que entender la herramienta, ¿sí? Y tener unas expectativas aterrizadas, saber cómo interpretar las métricas también, porque las métricas de los podcasts podrían parecer muy desalentadoras si las comparas con las métricas de, de grandes redes como Facebook o Instagram, ¿sí? Pero hay que entender las métricas y entender mejor el formato para saber qué hacer. ¿Mm? Carlos, en estos 5 minutos que nos quedan antes de entrar a la ronda de preguntas, yo quería saber, bueno, ya que hemos estado evolucionando en este tema donde entendemos por qué el formato ha crecido y hemos entendido por qué no las personas tal vez se han incursionado o no les ha ido bien, porque también hay escenarios donde tal vez faltó investigación en tu audiencia o faltó calidad en la producción, ¿verdad? Ujú. Pero quedo yo un poco antojada en entender qué hacemos entonces para no fracasar en el intento. ¿Cómo podemos aconsejar a todas estas personas que nos están acompañando hoy a que si se lanzan tengan algunas pautas para empezar con éxito, empezar con pie derecho y que realmente pues su podcast crezca y funcione? Bueno, listo. Voy a intentar hacer un resumen de todo eso. ¿Qué hacer para no fracasar en el intento? Esto no pretendo dar una ABC sobre producción de podcast, porque pues hay cosas que a unos les pueden funcionar y a otros no, pero sí creo que vale la pena hacerse algunas preguntas antes de montarse en esta historia. Primero, para minimizar el margen de error y segundo, para tener claro o medianamente claro con qué se va a encontrar uno en el camino. Primero hay que saber por qué y para qué uno va a hacer un podcast. O sea, hay mucha gente que quiere hacer podcast simplemente porque es un boom. Puede pasar lo que pasó hace unos años, hace una década con las series web, que todo el mundo quería hacer una serie web, pero hay mucha gente que terminó perdiendo plata y tiempo porque no sabían para qué hacer una serie web. Entonces hay que preguntarse de qué quiero hablar, porque lo que yo quiero comunicar puede ser relevante para alguien más. ¿A quién le voy a hablar? ¿Sí? En este momento las audiencias están microsegmentadas y el consumo de contenido en este podcast es muy de nicho. Y si no sabemos a quién le queremos hablar, mucho menos vamos a saber a quién chango le vamos a comunicar que tenemos un podcast más dentro de esos 2 millones de programas que existen. ¿Mm? Y pues la razón de ser de un podcast es que los escuchen. Si nadie nos escucha, pues no, o sea, mejor dicho, no tiene sentido montarse en esto. Entonces, si es una empresa o marca, ¿cuál es el objetivo? Hay un objetivo comercial, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con el podcast? Quiero hablar de algo que realmente me apasiona. ¿Mm? Hay que tener claro si se tienen los cojones, el tiempo y la gasolina para hacerlo, porque a eso hay que meterle ganas, de lo contrario no va a pasar nada. De esos más de 2 millones de episodios, de programas que hay de podcast, hay muchísimos que no llegan a los 2 episodios, ¿sí? O sea, de esos programas hay muchos que no llegan a más de 2 o 3 episodios, porque se necesitan cojones, se necesita tiempo para investigar, escribir, planificar muchas cosas, no solo la producción y el formato, ¿sí? También la imagen, hay que tener una estrategia de redes. Hay mucho que hacer para tener un buen proyecto de podcasting. Y cuando digo que se necesita gasolina, me refiero a que si uno está pensando en hacer dinero, esto por dinero, que es viable, es muy importante tener claro que el dinero no va a llegar de la noche a la mañana. Primero hay que construir audiencias, ¿sí? Y para construir audiencias hay que ser consistentes con el contenido, tener un contenido sólido y consistente en el tiempo. Y mientras eso pasa, los recursos de la producción, de la comunicación, imagen, tienen que salir del bolsillo de alguien. No importa que el proyecto esté concebido como un formato de bajo presupuesto y que inclusive los creadores estén dispuestos a trabajar ad honorem, pero siempre habrá alguna cuenta por pagar. Entonces hay que preguntarse eso. Mm, Hay que planificar bien el contenido. ¿Ya? Planificar el contenido es tener claro de dónde voy a sacar material para los episodios. Por ejemplo, si mi podcast es de astrofísica, ¿de dónde voy a sacar esa información? ¿Soy yo el experto, el que sabe esa vaina? ¿Lo voy a hacer todo a punta de Wikipedia, de Google? ¿O conozco a alguien que me va a ayudar con esa tarea? ¿Quién va a escribir los guiones? Alguien tiene que hacer ese tipo de cosas. Si tengo en mente hacer un podcast para emprendedores, donde se hable, por ejemplo, de los retos, herramientas para crear negocios y demás, ¿de dónde voy a sacar esa información relevante? Si voy a hacer entrevistas de personajes expertos, ¿conozco a esa gente? ¿Quién va a hacer las relaciones públicas con esos invitados? A veces una sola entrevista se puede demorar un buen tiempo. O sea, en este momento estamos produciendo un piloto que lleva 20 días de retraso porque
nuestro entrevistado no ha tenido el tiempo para reunirse con nosotros. Y es una persona re buena onda, es un líder de trade marketing muy pilo, quiere estar en el podcast, pero su agenda ha sido muy complicada y eso nos tiene retrasados. Entonces hay que planificar bien todo ese tipo de cosas. Pensar bien en el formato, ¿sí? Por más que uno sea un experto, no puede uno pretender sentarse al micrófono y hablar así y con eso hacer un podcast. Hay que tener claro si vamos a hacer un magazine, si vamos a hacer un programa de entrevistas, de humor, de variedades, cuánto tiempo van a durar nuestros episodios. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. ¿Cuántos episodios voy a tener por temporada? ¿Cuántas temporadas voy a tener al año? Hay un montón de cosas de estructura que hay que planificar ahí, preguntas que hacerse. En términos de producción, hablando específicamente de aspectos técnicos, no importa si voy a producir de forma casera o de forma profesional, tengo que tener en cuenta algunos aspectos técnicos que me garanticen un producto final decente y aceptable. La mayoría de personas, aunque no sepan de audio, cuando escuchan algo, saben si suena bien o suena mal. Entonces, lo mismo pasa con el cine. La gente sabe cuando algo está mal hecho. Entonces, hay que procurar una calidad y hay que hacerse unas preguntas de aspecto técnico. O sea, ¿qué micrófono voy a usar? ¿Sí? ¿Qué computador? ¿Qué hardware? ¿Dónde voy a grabar? ¿Voy a grabar en la casa de mi mamá, en el garaje, en los sótanos del infierno? ¿En dónde voy a grabar mi podcast? ¿Mm? Les voy a contar un ejemplo y procurar cosas. Les voy a contar un ejemplo de por qué es importante planificar hacer este tipo de preguntas. Tengo una cliente que llegó hace poco, nos pusimos a hablar de podcast, me dijo, oye, yo tengo un podcast, yo, bueno, chévere, escuchémoslo, y cuando me siento a escucharlo, el podcast sonaba terrible. Una persona, o sea, una persona que ha estado frente a las pantallas años y años, ella comenzó a producir su podcast sola en su casa, y fue madre, había grabado un montón de episodios con el micrófono al revés. Una persona totalmente capacitada, pilísima, con un contenido muy bien pensado, con todo el conocimiento y la experiencia en muchas cosas, pero cometió un error técnico bastante pequeño. Y bueno, ahí estamos trabajando y corrigiendo todo eso, pero hay que preguntarse un montón de cosas. Además, y se nos está yendo un poquito el tiempo, pero bueno, ya voy a terminar. Además de eso, hay que pensar en la imagen, en la estrategia de comunicación. Sí, como lo he dicho en varias ocasiones, sin importar que estemos pensando en un formato de bajo presupuesto, hay cosas que se deben hacer, como construir una imagen para el programa. La carátula, por más chiquita que sea, o de pronto tal vez por lo pequeña que es una pieza gráfica muy importante. Tiene que estar bien pensada. Y si tú no eres diseñador gráfico, pues tienes que pedirle ayuda a alguien para que te haga una buena imagen. Tiene que existir una imagen, una personalidad de marca, una forma o una postura para comunicar que existimos, ¿sí? Es importante tener redes sociales alrededor del podcast, tener un sitio web de ser posible o un blog, que la gente no solamente te encuentre de una forma, sino que pueda conectarse de otras maneras contigo. Para construir audiencia hay herramientas como el email marketing que son muy importantes, el voz a voz, las redes sociales ayudan un montón. Entonces, yo creo que este segundo tema que estás tocando aquí, Carlos, yo creo que eso nos da para un segundo webinar, porque la realidad es que este tema es muy importante y es un poco ese next step de, listo, lo hice, me lancé, hice mi podcast, lo tengo listo, lo publico y ahora ¿qué sigue, no? ¿Cómo amplifico? ¿Cómo logro que las personas me escuchen? Que yo termine siendo relevante en mi audiencia, pues, que yo quiero atraer. Entonces, yo creo que eso nos va a dar para un segundo webinar y yo creo que aquí todos nuestros invitados van a estar asistiendo a esa segunda parte. Vamos a pensarlo porque sí creo que es muy relevante que todos aprendamos también ese siguiente paso. Yo creo que hoy quedamos listos entendiendo este mundo del podcast y próximamente ya indagar un poco más a detalle que viene después de, ¿no? Sí. Sí, hay mucho, o sea, si me vuelven a invitar, aquí me tendrán porque me gusta mucho hablar del tema y hay mucho que compartir, en serio, hay muchas cosas que se pueden ahondar y en la medida que la gente tenga dudas, pues les podemos ayudar a despejarlas. Así es, Carlos, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a tomar así rápidamente estas preguntas que nos han estado haciendo a lo largo para que pues las puedas revisar.
Yo siento que alrededor, en los comentarios que leí, hay varias dudas con respecto a las plataformas. Ok. Con respecto a qué plataformas recomiendas para hacer un post interno, ahí Daniel nos preguntaba, por ejemplo, como un canal de comunicación interna, ¿qué plataforma recomiendas? Felipe aprovechó y uno la pregunta también nos preguntaba, bueno, yo quiero iniciar en esta generación de podcast, ¿qué cuentas recomiendas? ¿Recomiendas empezar con una cuenta ya paga en una plataforma o empezar con una gratuita? O sea, estas dudas alrededor de las plataformas creo que sería importante que las pudiéramos despejar en este espacio. Sí, pues es importante, o sea, hay muchas plataformas de hosting para alojar podcasts. Acordémonos que Spotify no aloja nuestros podcasts, es simplemente una plataforma de reproducción. Lo que tenemos que buscar es una plataforma donde podamos alojar nuestro contenido que lo distribuya a todas las librerías, ¿sí? Que con solamente alojarlo ahí esté en Apple Podcasts, en Google, en Amazon, en Spreaker, donde sea que esté, ¿sí? Plataformas hay muchas y definir cuál es la que más se adecua a uno, hay que investigar un poco. Yo, por ejemplo, uso iVoox, he tenido buena experiencia con iVoox porque pues aloja la mayor cantidad de podcasts de habla hispana del mundo. Eh, pero lo que sí yo sí les recomiendo es que vale la pena comenzar con una cuenta paga. ¿Sí? Cuando yo tengo una cuenta gratuita que me permite, hay muchas que te ofrecen, como ponga aquí su podcast gratuitamente, hay cosas que se quedan como por fuera. Cuando yo pago por alojar mis podcasts, me entregan métricas que están basadas en las normas IAB, no me deterioran la calidad de mi audio, no ponen publicidad si yo no quiero. Por Claro. ejemplo, si yo quiero tener un podcast corporativo de uso interno, yo puedo alojarlo con un perfil pago, y puedo restringir el contenido a que solamente quienes tengan el link o la invitación puedan acceder al podcast. No es un podcast público, es un podcast privado, ¿sí? Pero yo sí les recomiendo pagar aquí, así sea un poco. Hay planes muy económicos desde $6, $7 al mes que ya te arrojan y te entregan buenas estadísticas, que te respetan la calidad del audio, ¿sí? Lo regalado no es tan chévere. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Aquí Alexandre también nos contaba Spreaker o Anchor son las opciones que él también conoce. Él considera que Spreaker es la mejor que ha utilizado. Acá Daniela también nos decía, yo quisiera retomar mi podcast, pero bien hecho. ¿Podrías recomendar alguna grabadora que no sea el iPhone para poder grabar decentemente? Creo que lo más importante, bueno, con el iPhone uno puede grabar decentemente si tiene un micrófono decente. Yo, por ejemplo, que soy locutor, durante mucho tiempo, a mí me toca grabar en cualquier lado donde esté, pero durante mucho tiempo yo viajaba con mi iPhone y un micrófono USB que le conectaba acá, un micrófono decente, y lo que hacía era buscar un lugar donde pudiera grabar de una forma decente. Entonces, no necesitas gran cosa, de pronto es encontrar, tener como unas cosas claras. ¿Dónde voy a grabar? Que el sitio donde yo grabe tenga unas condiciones acústicas decentes, que no sea tan reverberante, ¿sí? Que me puedo conseguir un micrófono que me puede costar $50 y que me da una calidad medianamente decente. O sea, no es tan complicado mejorar la calidad si tienes una asesoría decente. ¿Mm? Ok, perfecto. No, y para cerrar, no, acá me parece que dan una súper idea, no sé, Carlos, ¿tú qué opines? Alexandre nos dice, para crear un podcast y uno no tiene recurso, ¿es viable abrir una cuenta de crowdfunding para recibir apoyo y poder crear un buen contenido en el futuro? ¿Tú cómo lo ves? El rollo es que si no tienes audiencia, pues nadie te va a dar plata para que sigas produciendo. Normalmente las cuentas de crowdfunding funcionan bien cuando tú ya tienes 10.000 personas que te escuchan o que tengas por lo menos unos 5.000, unas 5.000 descargas o 2.000 descargas. Cuando ya sepas que hay gente que te está escuchando, no es fácil decirle, oigan, ¿por qué no me ayuda mensualmente con una donación o con una suscripción? Porque claro, uno puede abrir su cuenta de crowdfunding desde el principio, pero eso no quiere decir que vas a recibir plata desde el principio si nadie te está escuchando. Ok, no, listo, perfecto.
Pues no, ya justos así más puntuales, imposible para todos. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido un gusto y yo también quiero invitar a todos los que se quedaron con preguntas pendientes, nos pueden enviar un correíto a comercial@wearecontent.com. Ahí con Carlos estaremos conversando para darles respuesta y asimismo también invitar a aquellas personas que hoy nos acompañaron, que entienden el formato y que están listos para que podamos empezar, pues que pudiéramos organizar unas asesorías en conjunto para acompañarlos, para escuchar sobre el caso de cada uno de ustedes y poder pues trabajar también en conjunto, que al final nuestro objetivo pues es poder apoyar a todas las marcas y empresas a empezar en este mundo del contenido. Y bueno, como decía John ahorita hace poco, todo hoy en marketing digital, lo más importante es el contenido. Así que muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, hasta luego a todos y nada, espero que podamos volvernos a encontrar. Así será, y también quedan pendientes de nuestro podcast, nuestro webinar de podcast 2.0 para que lo vayamos organizando. Y bueno, no, muchísimas gracias. Todos los que quieran inscribirse a recibir más información a través de nuestro newsletter, nos pueden escribir ahí en comercial@wearecontent o entrar a nuestra página web www.wearecontent.com. Ahí van a encontrar nuestro blog, van a encontrar muchísima información de valor y nuestro newsletter para que se inscriban. Y por último, pues que nos sigan en las redes sociales. También nuestras redes sociales tienen contenido de valor y ahí van a estar encontrando todas estas actualizaciones sobre nuestros webinars, sobre los próximos que vamos a hacer, sobre Carlos acompañándonos en una segunda ocasión. Así que también los invito a que nos sigan en WAC Content. Y muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hola, hola, bienvenidos al podcast de la Red de Recursos Humanos. Quiero saludar a los más de 113.000 profesionales conectados en diversas redes sociales y con un alcance ya en 20 países. Gracias a todos por compartir su conocimiento, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas a nivel LATAM. Gracias a todos por inspirar el aprendizaje continuo y la colaboración que existe en los diversos espacios de aprendizaje de la Red de Recursos Humanos. Hoy nos acompaña Rodrigo Aldivia, gerente de Recursos Humanos y director de nuestra querida red. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, bien, pues, bien aquí, ansioso de empezar esta conversación. Hay mucho ¿A quién nos traes hoy? ¿A quién nos traes hoy? Al entrevistado. Hoy día trajimos a un amigo de esos que te hacen sentir orgulloso de ser su amigo. Oye, Ilia, hoy día traemos a Alfonso Baguarchi. Alfonso Baguarchi es ingeniero comercial, tiene dos maestrías en marketing y en gestión de recursos humanos. Es fundador del Grupo Avanza. Grupo Avanza hoy día es una empresa muy reconocida de hunting en nuestro país, tiene una larga trayectoria, me tocó conocerlo hace muchos años atrás, y hoy día la verdad es que han crecido un montón y han tenido una tremenda capacidad de ir transformándose y adaptándose a este nuevo contexto. Ellos, la verdad es que tienen harta experiencia en búsqueda de ejecutivos y proyectos de desarrollo organizacional en Sudamérica, con bases tanto en Chile como en Perú. Hoy están bien inquietos por las nuevas tecnologías. Así es que, nada, hoy día nos va a hablar sobre procesos de digitalización y cómo se apalancan por plataformas de clase mundial, que ahí no vamos a adelantar nada, pero bienvenido, don Alfonso. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la introducción también. El orgullo de la amistad es recíproco, así que muchas gracias por esas palabras y agradecerle también a Ilia por esta bienvenida. Bienvenido, Alfonso. Hemos tenido la fortuna de vernos hace poco en varios encuentros presenciales que hemos realizado, lo que después de más de 15 meses de
de encierro han sido momentos muy gratos de reencontrarnos, vernos con todos los resguardos y medidas sanitarias que así obviamente lo ameritan. Oye, nada, pues vamos al tiro, mano a la obra. La verdad es que desde hace bastantes años hemos visto cómo la tecnología ya empezó a meterse en el mundo de la gestión de personas, haciendo efectivo y amigable un montón de procesos. La verdad es que no hace muchos años, y afortunadamente hoy día ya no pasa, cuando hacíamos desde una investigación de clima, no sé si te acuerdas, Rodrigo, o sea, eran 6 meses de tabulación de datos, revisión, indicador, área, entregar los informes, pasarlos manual en papel y no sé qué, acá gerente, jefe de área, y después los planes, todo eso se hacía en forma manual. Y hoy día, así como este ejemplo preciso, en el cual hoy día se transformó totalmente, de hecho tenemos resultados en línea, en el minuto, con la gente que está participando, todo esto hoy día se transformó y la tecnología se ha vuelto un aliado estratégico para nosotros, afortunadamente, en la gestión de personas, y hemos visto cómo ha ido cambiando y cómo se han ido convirtiendo y transformando las organizaciones de la mano con la tecnología. Hemos visto que se ha invertido en desarrollo, hemos visto también que proyectos Corfo y distintas instituciones están invirtiendo en Chile, en empresas chilenas, en organizaciones que también están en más de, no solamente acá. Así que, Alfonso, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia de este paso de ser una organización más tradicional en los procesos y a meter tecnología a esto. Cuéntanos todo, que de verdad que es súper interesante la historia de ustedes. Gracias, Ilia. Bueno, nosotros partimos en Chile hace 14 años, fundamos Grupo Avanza y tenemos operaciones hace ya 7 años en Perú. Y yo te diría que partimos con las verticales más tradicionales de una consultora de recursos humanos, que son el área de búsqueda ejecutivo y desarrollo organizacional. Y yo te diría que el área de desarrollo organizacional, como tú bien dijiste, Ilia, se ha transformado radicalmente. De hecho, es imposible no recordar cuando todos estos estudios de clima y toda la tabulación y todo lo hacíamos físico, porque realmente eran tareas titánicas. Cuando tú hacías un estudio de clima con 2.000 personas, tienes toda razón, te demorabas meses en tener la información física, te llegaba. Nosotros hemos tenido clientes en todo Chile, entonces nos llegaban las encuestas físicas, digamos, después había que tomarlas, tabularlas, y era un proceso muy, muy extenso. Y nosotros, yo diría que hace 6 años comenzamos a desarrollar. Nuestra experiencia fue en un principio desarrollando nuestra propia base de datos de recruitment, del área de headhunting. Nosotros teníamos un proveedor en UK que nos daba esta base de datos. Y dijimos, ¿por qué no desarrollar en Chile? En Chile hay excelentes desarrolladores, existe la tecnología, y ¿por qué no nosotros adaptar un primer desarrollo de base de datos para nosotros? Y después de eso, Ilia, nunca paramos de desarrollar. La verdad es que el mundo de la tecnología es apasionante y comenzamos a hacer todos los procesos de desarrollo organizacional en plataforma. Clima, desempeño, feedback, y de alguna manera empezamos a volcar toda la consultoría que hacíamos de forma manual, digamos, a plataforma. Y así nace justamente este primer embrión de digitalización de procesos que yo te diría que hoy día ya tiene 2 plataformas muy, muy fuertes, una justamente orientada a desempeño y feedback y otra a gestión de grandes colaboradores que se gestionan grandes convenios colectivos, transporte de trabajadores, alojamiento, campamentos, que para grandes dotaciones, si esto no es digital, Ilia, es un caos. Oye, Alfonso, hay 2 cosas que me llaman enormemente la atención en todo este camino de la mano con la tecnología. Uno, que desarrollan algo súper innovador, que se conecta con una gran organización multinacional, que es súper interesante conversar de cómo llegas a conversar y a conectar con una organización tan grande, cómo generas esta propuesta de valor interesante para ellos, y además cómo logras ganar financiamiento a través de concursos, y eso también es súper interesante. Así que elige tú con cuál de las 2 historias querés contar, pero necesitamos saber ambas. Mira, quiero partir con SAP porque yo diría que fue emblemático para nosotros. Participar del ecosistema SAP ha sido una validación tremenda.
nosotros nos acercamos a SAP entendiendo que los grandes players del mercado como Microsoft y Amazon ya están creando ecosistemas para que empresas innovadoras o verticales innovadoras de alguna manera puedan participar y entregar estas soluciones en conjunto. Estos grandes se dieron cuenta que no pueden dar toda la capilaridad a todas las soluciones que existen, por lo tanto, qué mejor que integrar soluciones innovadoras que se están creando día a día. Entonces nos acercamos a SAP y después de un largo proceso de validación donde te valían como empresa, valían los códigos, cómo está sustentada esta plataforma, finalmente nosotros entramos al SAP Center y nosotros somos un complemento o un add-on, como llaman ellos, para sus módulos de SuccessFactors o SAP HR. Entonces, finalmente lo que nosotros, o nuestra propuesta de valor es continuar con los grandes. De alguna manera los clientes se dan cuenta que SAP no puede dar todas las soluciones y que estas soluciones más específicas que tenemos nosotros las damos con un aliado que es SAP. Así que nada, y le fue una tremenda validación ya estar publicado en SAP Center para nivel mundial. Para nosotros es un tremendo espaldarazo y nos ha traído muy buena llegada con clientes que se dan cuenta que finalmente esto es un complemento y es muy fácil de implementar. Y con respecto a la... ¿Cómo ganaste fondos? Qué interesante, considerando que además en la comunidad de la red de recursos humanos, hoy día hay muchos emprendedores. Exacto. Vemos también el éxito de un montón de plataformas que hace una década, hace 7 años eran chiquititos y hoy día ya son también empresas de muchos países. ¿Cómo logras ganar fondos concursables? Exacto. Mira, justamente nosotros nos dimos cuenta dónde estaba nuestro valor agregado. Nosotros trabajamos fuertemente en empresas mineras en el norte y de alguna manera postulamos a esos fondos regionales que nosotros siempre tenemos el mindset que Santiago están todos los fondos, están todos los recursos y eso no es así. Entonces hay que pensar un poquito fuera de la caja y darse cuenta que hay empresas importantísimas en regiones que tienen su faena en regiones, sus centros productivos en regiones. Por lo tanto, fuimos justamente a tocar esa problemática y ganamos un Corfo en Atacama de innovación que justamente nos da otro espaldarazo al ellos validar que esta es una solución que efectivamente necesitan las empresas productivas allá en Atacama y de alguna manera esto valida también que es una innovación que permite el desarrollo regional. Nosotros ahí también tenemos la responsabilidad también de vincular a la gente, a los trabajadores con la empresa. Recordemos, Ilia, que son gente que trabaja en faenas, en lugares alejados de las ciudades, por lo tanto el ser el puente tecnológico, en conectar la gente es parte del propósito. Yo lo felicito, la verdad que es otro gran proceso que a nosotros nos quita mucho tiempo, coordinar almuerzos, coordinar beneficios, que el traslado, porque al final todo eso es calidad de vida y también calidad en el trabajo. Entonces, cada vez que un trabajador tiene que viajar, tiene que llegar a un lugar, ojalá que tenga cubierta todas sus necesidades y que nosotros también tengamos la tranquilidad al poder coordinar todos esos servicios porque son nuestros trabajadores, son parte de nuestra organización. Así que me parece que es súper interesante la innovación que hicieron y seguir vinculando el bienestar con respecto a la gestión de personas. Me encanta la innovación. Felicitaciones, en serio. Muchas gracias, Ilia. Oye, Alfonso, y desde el punto de vista más como operacional, porque como que uno mira siempre estas buenas ideas, como estas buenas iniciativas y es bien asombrante, asombroso, cómo llega a hacerse realidad, finalmente. Entonces, hay varias alternativas dentro del mercado que están un poco orientadas a lo mismo, que tienen más o menos como valor agregado para lo que es gestión de personas. Yo me he dado cuenta personalmente que ustedes tienen una oferta que es súper como flexible desde ese punto de vista y me gustaría preguntarte un poco eso, ¿cómo llegaste a que esta oferta de valor fuera tan atractiva finalmente, entendiendo que hoy día hay una competencia bien importante en el mundo como de las plataformas de gestión de recursos humanos? Exacto. Mira, Rodrigo, nosotros de alguna manera con las plataformas tenemos el mindset de no competir y colaborar. Finalmente, el nicho de Portal Personas toma una solución justamente de administración de convenios colectivos, transporte, alimentación y campamentos que no habíamos visto una solución específica.
Entonces, de alguna manera, existen plataformas de HR que hacen muy bien payroll, por ejemplo, y nosotros nos podemos integrar y evidentemente con SAP, que es un complemento a esta gran suite de recursos humanos que resuelve problemas macro, pero si tú ya te vas a problemas más específicos, es ahí donde nosotros entramos y ponemos nuestro valor agregado. Entonces, yo te diría que el espíritu fue justamente resolver problemas que actualmente eran dolores de recursos humanos, administrar dotaciones, grandes dotaciones es complejo, esto se lleva manualmente, de repente mucha gente, se lleva en Excel, se lleva a través de correo electrónico y es difícil tener trazabilidad de la información. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que ahí se puede agregar valor, se puede tener información en línea y finalmente nos damos cuenta que este puente permite que en el fondo la plataforma o el trabajador interactúe con la empresa y que estas plataformas sean de autoservicio. Por lo tanto, yo no necesito siempre un tercero para poder solicitar algo, sino que yo puedo autogestionar lo que yo necesito. Bueno, es súper interesante la forma en la que han ido como posicionando el servicio, porque además, justamente, creo yo que una de las características que uno echa de menos de repente en estas implementaciones es como esa flexibilidad para poder ir como resolviendo problemas rápidamente. En ese sentido, Alfonso, ¿con qué dificultades te has ido encontrando en el camino desde el punto de vista como de ser tan flexible con este desarrollo, digamos? O sea, claro. Hay de todo. Exacto. Bueno, yo te diría que la principal virtud también es la principal amenaza, digamos, porque de alguna manera las empresas necesitan esta customización y nosotros estamos entregando esa customización muy al detalle, pero evidentemente eso involucra horas de recursos de programación muy fuertes. Pero de alguna manera creemos que esa customización también hace que exista una satisfacción del cliente muy fuerte. Entonces, estamos dispuestos a hacer esa inversión de tiempo, de dedicación, de customización, para que el cliente finalmente tenga algo que le sirva. Si en el fondo soluciones estándar y soluciones macro existen, pero después necesita algún player que vaya adaptando específicamente a lo que tú necesitas, y una vez que ya esto, yo diría que el setup en general son 3 meses, 6 meses, pero una vez que ya se parametriza, esto finalmente fluye con bastante rapidez. Oye, y yéndonos un poquito de la parte como más tecnológica, porque esto finalmente termina siendo como un cambio de mindset que tiene Grupo Avanza. Es cierto, está muy fuertemente apalancado en la tecnología lo que están haciendo desde el punto de vista de estas nuevas herramientas, pero también está como de alguna forma vinculado a los nuevos desafíos que van teniendo tus clientes, finalmente, las áreas de recursos humanos. ¿Cómo veis tú los desafíos que tienen hoy día las áreas de recursos humanos? ¿Por dónde empezarías un proceso de transformación digital derechamente? ¿O qué consejo le darías a un gerente de recursos humanos que está pensando o que está desafiándose con esto, digamos, con este nuevo escenario y que no sabe por dónde partir? Claro. Mira, yo creo que sería un bonito parangón con las necesidades de Maslow, ¿cierto? Las necesidades higiénicas, digamos, que probablemente ya las tiene cubierta la organización, como es un payroll. Yo creo que es automatizar tiempo y eficientar tiempo en eso, porque de alguna manera liberas tiempo y recursos de tu propia gente para seguir avanzando en estadios superiores, digamos, ¿cierto? Claro. Entonces, de alguna manera, en la medida que liberas tiempo en tareas transaccionales, puedes ir agregando valor después en una segunda etapa, en un área de selección, en un área de capacitación, en desarrollo organizacional. Entonces, de alguna manera, partir por digitalización de procesos transaccionales, yo creo que es lo básico. Yo te diría que nuestros grandes fans son la gente interna de recursos humanos, porque les libera tiempo. Entonces, es súper importante que para que la gente de gestión de personas pueda agregar valor, necesita ese tiempo, si no tiene que estar tomando llamados de temas transaccionales que perfectamente pueden ser, como te decía, autoservicio. Entonces, en la medida que los colaboradores se puedan autogestionar, podemos agregar valor en las otras áreas, ¿cierto? Oye, y ahí ¿cómo se llama? El desafío también está en cómo reutilizar ese tiempo, porque muchas veces eso también da como un poco de susto. Es como,
mira, yo tengo una idea re buena como para poder automatizar mis procesos, pero no sé si estoy tan dispuesto a entregarla porque me quedo sin trabajo. Entonces, Claro. como que los desafíos van entrando en un área tan chica, donde tú decís, bueno, ¿cómo resuelvo esto finalmente? ¿Cómo reconvierto esas horas que hoy día están automatizadas y que antes me estaba ocupando la jornada? ¿Cachai? Justamente, Rodrigo, yo diría que aquí hay, nosotros cuando hacemos implementaciones tenemos que ir ganando aliados, aliados en recursos humanos internos, aliados en los sindicatos también, porque al principio esto también puede ser una amenaza, una empresa externa que empiece a gestionar los contratos colectivos, que tenga la información y reportería a los trabajadores, ¿cierto? Parece muy ajeno a lo que se vive hoy, pero en la medida que uno va mostrando que esto facilita procesos, que de alguna manera la misma gente de recursos humanos puede agregar valor en el contacto, en lo que decía Ilia, de por fin conversar, escucharnos. Eso es súper importante. Recordemos que recursos humanos es la oreja de la organización, por lo tanto, si yo estoy preocupado de cosas transaccionales, no tengo tiempo de escuchar qué es lo que pasa con la gente. Entonces, justamente la reconversión y de alguna manera valorar la posición que deja de ser cosas transaccionales y cosas más estratégicas y de mayor aporte a la organización es súper importante. Oye, Alfonso, eso es súper importante, sobre todo porque vemos habitualmente que recursos humanos, yo lo escuché por ahí una vez a Dennis Goldfarb decir, está tan enamorado de sus procesos que le cuesta salir de esa comodidad, que le cuesta salir de los procesos habituales, de medir lo mismo, de hacer lo mismo, por ende, en este espacio, ¿tú has visto que al trabajar de esta manera, qué relación juegan los otros actores de la organización? Es decir, un gerente de operaciones, un gerente de marketing, un gerente de ventas, que hoy día dentro de la organización, hoy día se generan con estas metodologías y herramientas nuevos indicadores que permiten gestionar lo que realmente importa. Por ende, si hablamos de lo que realmente importa, no es solamente los indicadores de recursos humanos los que pasan a la mesa estratégica, sino que en realidad hay que conectar, y el desafío es para todos, eso que le interesa a los demás integrantes de la organización que lideran esta empresa, conectarlos con el día a día y con lo que realmente necesitamos medir. ¿Has visto esa conexión o todavía sigue estando lejana? Mira, yo te diría que en algunos casos es lejana, pero en otros casos se ha dado forzosamente. Por ejemplo, en transporte. En general las empresas productivas, el ownership queda medio dando vuelta en cualquier lado, porque en el fondo uno diría, bueno, si es transporte de personas, debería ser recurso humano. Pero después el de operación dice, no, a mí me interesa que los trabajadores y los colaboradores se muevan de una faena a aeropuerto, vuelvan, por lo tanto es menester mío. Después el de tecnología dice, sí, pero yo necesito saber quién está entrando a los centros productivos y necesito tener trazabilidad. Entonces, al final hay varios interlocutores y finalmente eso es un indicador del negocio. Nosotros tenemos que saber cuánta gente está trabajando en la faena. Después, el área de HCE dice, bueno, yo necesito por seguridad saber quién está trabajando en el sector productivo y así una serie de interlocutores que en el fondo se preocupan de ya KPIs del negocio, porque de alguna manera el transporte de personas que impactan en los indicadores de gestión del negocio involucra a todas las áreas o a muchas áreas de la organización. Por lo tanto, ahí yo te diría que ha sido un liderazgo que han tomado las áreas de personas para aunar todos los interlocutores varios y ya meterse de frente en los KPIs que afectan al negocio. Oye, Alfonso, y dentro de como la estrategia como de penetración finalmente de estas herramientas, una decisión también que tomaron ustedes en algún minuto es como entrar fuertemente en minería. Que minería es un mercado bien bonito y que tiene desafíos que cuadran bastante bien con la adopción de estas herramientas, pero también es un mercado clásico. Es un mercado, bueno, cuando uno piensa como en las estructuras tal vez un poquito más rígidas, uno piensa en el minero, ¿no es cierto? Que es más difícil hacer la transición. ¿Por qué eligieron la minería? Y cuéntanos un poquito de ese mercado. Sí, justamente, bueno, Rodrigo, como nosotros del área de hunting, prácticamente hemos tocado prácticamente todos los rubros y conocemos muy bien los rubros por las búsquedas, nos dimos cuenta que finalmente los procesos tecnológicos en minería tenían el gap mayor, digamos. También lo vemos sí en empresas de energía, utilities, servicios básicos, todavía también hay mucho por hacer, pero hay empresas que
o rubros como el retail, el e-commerce, que ya están muy impregnados de la tecnología porque su core business es tecnológico, digamos. Entonces, nos dimos cuenta que en la minería estos procesos realmente eran muy manuales. En la pandemia fue, yo diría que un punto de inflexión, porque todas las transacciones eran en general de gente que se desplazaba a centros para solicitar cosas y se apersonaba para un departamento para solicitar algo. Entonces, en plena pandemia eso era un riesgo de salud, digamos, para todos los interlocutores. Entonces, yo diría que ahí nos dimos cuenta de la oportunidad, nos dimos cuenta que los esfuerzos en minería son gigantescos por digitalización, por automatización, y nosotros seguimos esa línea. Y por qué no en gestión de personas, que para nosotros es el corazón del negocio. Entonces, ahí vimos esa oportunidad y creemos que todavía falta mucho desarrollo y creemos que hay brechas que hay que subsanar. Oye, y ahí el link, porque uno siempre piensa como en estas herramientas de gestión de recursos humanos más vinculadas como a los temas más clásicos, como, no sé, gestión del desempeño, clima, engagement, capacitación. Pero hay un vínculo re bueno ahí en términos de gestión de alimentos, gestión de transportes, como son cosas que naturalmente uno como que no las considera. ¿Nos podéis contar un poquito los beneficios de estos Sí, módulos? por supuesto. Mira, por ejemplo, dando cifras, por ejemplo, en una empresa minera de 2.000 trabajadores, si ellos entregan una beca, por ejemplo, y nosotros pensamos que cada trabajador tiene 2 hijos promedio, estamos hablando de procesar 4.000 becas. Todos sabemos que las becas, digamos, se procesan, digamos, para efectos puntuales y entregar, qué sé yo, becas de escolaridad, universitaria, etcétera, y tiene que procesarse en tiempos acotados. Actualmente en esa minera ese proceso duraba 4 meses y con plataformas lo redujimos a 2 semanas. Y de alguna manera esos procesos son vitales para la organización, porque en un contrato colectivo hay un compromiso de la empresa de entregar esos beneficios, pero después la problemática es en fondo y forma. O sea, yo tengo que entregarlos rápidamente, tengo que entregarlos a todos los trabajadores y tengo que saber a cuáles entregué y a cuáles no, y por qué no a los que no les entregué. Entonces, ese tipo de problemáticas tan específicas las solucionamos justamente tomando los contratos colectivos, viendo el pool de beneficios y haciendo justamente todas las transacciones que permitan a los trabajadores tomar ese pool de beneficios. Claro, es como agregar el valor desde el punto de vista de que el beneficio finalmente llegue on time, on quality, on budget. Exacto. Con eso ya le diste un tremendo valor agregado al proceso, digamos, a propósito de la automatización. Oye, Alfonso, entiendo entonces que todo el trabajo que hacen también genera un valor para negociaciones colectivas, para sindicatos, para poder conocer una información. Eso entiendo lo que se da. Súper interesante, pues, porque al final, cuando es todo muy transparente, permite generar confianza. O sea, no es solamente que, uy, sí, ya lo entregamos. No es distinto a decir cómo, cuándo, dónde, a quiénes, de qué manera, qué beneficios se están usando más, cuáles no tanto, en fin. Qué interesante cuando se conecta esa información con estos otros actores de la organización. Me gustó eso, no lo sabía, me gustó. Oye, oye, Alfonso, mira, cada día vemos más ingenieros comerciales, civiles y otras carreras metidos en el área de recursos humanos, lo que nos encanta. Desde esa mirada y también con tus estudios en marketing y todo lo demás, diríamos que no eres un originario de recursos humanos propiamente tal, no entraste a la universidad diciendo yo me voy a dedicar al mundo de personas. Pero ya que eres de los nuestros y estás en este momento, pero con la mirada desde afuera, ¿cuáles crees tú que son las habilidades, competencias que los profesionales que están hoy día en la línea, en la operación y trabajando todo lo demás, debieran desarrollar los profesionales? ¿En cuáles estamos bien? ¿Cuáles crees que debiéramos potenciar? Además, conociendo tu experiencia, reclutando profesionales en nuestra misma área. O sea, en realidad sabes lo que quiere el cliente, sabes lo que somos. ¿Cuáles son esas competencias? Mira, yo diría que divertido, Ilia, porque claro, hace 14 años atrás, cuando me decían tú eres ingeniero, no, en realidad la gente se extrañaba. Pero yo pensé que era psicólogo.
Entonces, me pasaba mucho. Ahora es muy normal ver ingenieros comerciales, civiles, y es buenísimo. Mientras más profesionales hayan, yo creo que enriquece, digamos, de todas las miradas. Ahora, yo creo que en los profesionales de recursos humanos, la parte cuantitativa es algo que hay que reforzar muchísimo, y la parte tecnológica, que es lo que yo veo. O sea, de alguna manera, nosotros entendemos que como hablamos, recursos humanos tiene que ser una oreja de la organización, tiene que levantar las problemáticas, está muy alineado con la alta dirección para la estrategia de la compañía, pero eso también tiene que respaldarse con indicadores, con data. Nosotros estamos en un mundo de data, donde de alguna manera yo, para justificar alguna acción, donde yo, si necesito algún camino, tengo que justificarlo en datos. No puedo llegar a otra área y decir, ¿sabes qué? Esto, por mi intuición, está perfecto. La intuición es súper importante, pero esa intuición tiene que estar reflejada en data. Y después, en los cambios tecnológicos, al final la tecnología está al servicio de nosotros, nos facilita la vida. Yo creo que ese mindset es súper importante, porque la tecnología te permite ahorrar tiempo en estas tareas transaccionales y agregar valor en otras. Y acceso a tecnología está a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros podemos, a muy bajo costo, tener tecnologías que realmente apalanquen nuestra gestión. Yo creo que ese punto es súper importante, que el profesional de recursos humanos vea eso como un aliado, como una manera de vincularse también muy fuerte en la organización y generar cambio. ¿Cuál es el mayor valor que tú ves en los profesionales de recursos humanos? Yo te diría cuando un profesional entiende muy bien el negocio, que eso cuesta encontrarlo. Cuesta muchísimo encontrarlo. Eso realmente es muy, muy dificultoso cuando realmente cuando tenemos un champion, tenemos esta persona que es un socio estratégico del negocio. Finalmente, la literatura lo habla muy claramente, pero eso, para hacerlo carne, para hacerlo patente, la persona de gestión de personas tiene que entender muy bien el negocio. O sea, el negocio de automotriz es venta de crédito. Entonces, tiene que, por ejemplo, tiene que entender muy bien del core business, entender, por ejemplo, en la minería, cómo son los turnos, cómo es la explotación, dónde está el dolor de la operación, más que está bien, ellos a lo mejor tienen KPI por el estudio de clima, KPI por horas de capacitación, KPI, una serie de KPI de recursos humanos, pero los tenemos que vincular al negocio. Cómo, en el fondo, si la alta dirección necesita un camino, una apertura de un nuevo centro productivo, en el fondo, cómo gestión de personas permite que ese centro productivo efectivamente haga kickoff en 6 meses y que impacte directamente en el negocio. Es como finalmente terminar aclarando la distinción entre usuario y cliente, entendiendo que, claro, uno siempre habla como de el cliente interno, escuchar los dolores del cliente interno y todo, pero al final el profesional de recursos humanos que entiende que el cliente es el mismo, el cliente que tiene recursos humanos es el mismo cliente que el que tiene operaciones, el que tiene comercial, etcétera. Ahí es cuando de verdad se pone en el rol de partner, pues, de ir y atender a los dolores de verdad del negocio propiamente tal, no de los usuarios de los servicios de recursos humanos. Y en el fondo estamos pensando que en Chile somos una economía de servicio. El 80% de las empresas son empresas de servicio, incluso si venden un producto, es un producto asociado a un servicio. Entonces, las personas se vuelven lo más crítico. Al final vemos que la proporción de costo de una empresa de servicio es del 65, 70, hasta el 75% del driver de costo. Por lo tanto, las personas son clave. O sea, acá es el centro de costo más importante, y es lo que hace que una organización le pueda ir bien o le pueda ir mal. Lo demás son commodities. O sea, y yo creo que nosotros, que somos apasionados por gestión de personas, la maquinaria es un commodity. Yo lo puedo comprar, lo puedo transaccionar, tiene un precio definido. El dinero también es un commodity, tiene una tasa de interés definida. Son commodities. Lo que yo realmente no voy a poder copiar rápidamente es la cultura de la empresa, el talento de la empresa, traer ese talento. Eso es el gran desafío. Sí, claro. Oye, para seguir conversando. Oye, es que, ¿viste? Si lo que yo decía cuando estaba presentando a Alfonso no es mentira. Esto da para estar toda la mañana preguntándole cosas aquí
a este señorazo. Que es parte de Oye, nuestros inspiradores de la red de recursos humanos, hay que decirlo, muy bajo perfil, Gracias, siempre Ilia. más quitado del escenario, pero hoy día lo invitamos porque claramente tienes mucho que contar, tu visión es súper interesante para nosotros, para poder complementar la experiencia, sobre todo en rubros mineros, que son los que tienen un desarrollo muy potente y que podemos aprender muy buenas prácticas de ese espacio también. A mí Rodrigo Merino. me encantaría, por ejemplo, hablar ya más en la intimidad tal vez, cómo empujaste todo este cambio de mindset finalmente, porque pasar de ser una consultora tan clásica digamos, hoy día centrarse en la tecnología y ser ya mucho más nativa de la tecnología, creo que es algo que de todas maneras puede dar para un podcast completo, aparte. De todas maneras, Rodrigo. Oye, Alfonso, para ir cerrando un poco, ¿qué reflexiones te quedas en relación al estado actual de los procesos de digitalización de gestión de personas? Mira, Igual está un poco al debe, cuéntanos un poco. sí, mira, yo creo que hay iniciativas súper importantes. Yo te diría que el mundo HR Tech en Chile, el mundo en general de VC en Chile, por todo lo que está pasando con nuestros exponentes nacionales que se han posicionado, digamos, a nivel mundial, ha hecho que todo esto surja muy rápido. De hecho, este es un dato interesante, ¿eh? De los nuevos Venture Capital, el 25% son en HR. Para que vean ustedes, es muy fuerte. En general, siempre están saliendo nuevas soluciones, nuevas innovaciones. Yo diría que el mundo de personas da para estar innovando constantemente. Yo creo que el camino de innovación es el correcto. Nosotros también vemos constantemente nuevas soluciones, nuevas propuestas, pero sí la invitación es que las empresas necesitan tomar ese camino también, necesitan tener este mindset más abierto a abrazar estas tecnologías, a ver cómo agregan valor en su organización. Yo creo A que invertir en tecnología, porque es lo que más sí, cuesta. A nosotros de cada exacto. día, cada vez que hacemos presupuesto, cada año, tenemos que estar validando las plataformas, validando que pueden invertir en una nueva tecnología que va a generar más indicadores. Así es que estamos trabajando fuertemente en todo este ciclo de las HR Tech, que también obviamente estamos conversando contigo, porque necesitamos definitivamente posicionar la importancia que tienen todas estas tecnologías en la gestión diaria y en el resultado que podemos obtener a nivel organizacional. Oye, ya, Alfonso, nos vamos. Gracias por tu tiempo, por tu Gracias, disposición, por las Ilia. ganas y por impactar positivamente lo que más nos encanta, las personas en las organizaciones y darle esa cuota de humanidad que suena paradójico. Entre más tecnología, la verdad es que sí nos volvemos más humanos porque nos podemos preocupar de las cosas que sí son importantes. Así que gracias por eso. Y nada, Alfonso, nos vemos en todos los otros espacios. Nuevamente, gracias por ser un inspirador de nuestra red de recursos humanos y por toda tu disposición. Gracias a ti, Ilia. Muchas Muchas gracias, gracias, Rodrigo. Alfonso. Que esté muy bien. Gracias. Un abrazo grande, que estés Un bien. abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Oye, Rodrigo, nos da para hablar de personas y tecnología sin parar y es un desafío que estamos abordando. ¿Cómo lo pasaste en esta conversación? Súper bien, porque lo que pasa es que Alfonso es un amor de persona. Es súper fácil conversar con Alfonso. Es Eh, súper fácil hablar con él, es cierto. me pasa que siempre ha tenido una visión súper clara, entonces es súper interesante escuchar su opinión respecto de todos estos temas que estuvimos conversando hoy día y quién sabe, el día de mañana podemos armar ahí algún otro espacio para seguir conversando. Sí, estamos ahí trabajando en el HR Tech, así es que Tech, así que ahí vamos Oye, a seguir trabajando. Bueno, Ilia, para cerrar y agradecer a todos habernos escuchado y habernos visto el día de hoy, queremos agradecer además a todos nuestros asociados de la red de recursos humanos que nos permiten seguir conectando a más actores para realizar mejor toda nuestra gestión de personas. Así es que gracias a Aki Claurin, GeoVictoria, Talana, Humane, Book, Strategy, Codify, Otix, Sofofa, Predigestión, Laborum, Grey Capital, ADP, al Grupo Avanza, a Betterfly, a Ragni y a Mercer. Cada día son más asociados y estamos muy agradecidos, son parte de nuestro ecosistema, ellos hacen posible la conversación entre todos los actores, así que gracias a cada uno de ellos.
Nada, pues Rodrigo, nos vemos en un próximo podcast. Que estén muy bien. De todas maneras, muchas gracias. Chao, chao.